Amigas, amigos, saludos cordiales desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luce Televisión ya en alta definición y desde nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch, que también ahí podéis ver la tertulia, el debate político en directo, bien. Cuando podáis, que tengáis un huequecito, siempre la opción de las redes sociales de darle hacia adelante, hacia detrás, es decir, que podéis en parte ver este debate marcado al igual que la pasada semana para hablar desde un eje básico, la corrupción que asola al Partido Socialista en estas últimas semanas con el caso Koldo, bueno, que en un principio decía, bueno, este es un adelantado en el tiempo de la corrupción y que, bueno, es un exaltado y que se va a quedar solamente ahí, en el asesor de Ábalos. Pero a partir de ese momento esto tiene muchísimos tentáculos y que lleva también finalmente a contactar con aquellas maletas misteriosas que en su día vinieron desde Venezuela, pero que no fueron solo esas maletas, sino que también, según los compañeros de The Objective, fueron 79 maletas más que llegaron 2 años después de aquel viaje de la vicepresidenta del gobierno dictador de Venezuela, que no podía pisar suelo europeo, pero Sánchez autorizó a que esa señora pudiera pisar suelo europeo. ¿Qué había en esas maletas? Lo sabremos con el paso del tiempo. Bueno, eso por un lado. Y también otra de las ramificaciones de la corrupción, el móvil del mediador, estamos hablando del caso del Tito Berni, ha desaparecido de una comisaría. Eso fue ayer. Esa noticia saltó ayer. Ha habido una denuncia por parte del juez, lógicamente, porque resulta que nadie sabe dónde está el móvil que guardaba mucha información del mediador y estaba en la caja fuerte de una comisaría de policía. Esto lo hemos visto en series de televisión y en películas, pero es que ha ocurrido en realidad. Tema casposo, lamentable que esté ocurriendo esto en España. Y el Ministerio del Interior que no se enteraba de nada, o no sabía nada o no quería saber nada del caso. Y otro tema con el que vamos a terminar, hablar un poquito de agricultura, qué está pasando con las importaciones, con las exportaciones, llegan con garantía, con calidad los productos que llegan desde el norte de África, si no, hay que poner aranceles, hay que poner revisión sanitaria, de eso vamos a hablar también en el día de hoy. Bueno, Eligio Taboada, que es la primera vez que viene a la tertulia, que pues es ejecutivo empresarial. Eligio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Paco, muchísimas gracias. Pues sí, es la primera vez que vengo, la verdad es que hemos estado en otras a nivel nacional y tal, temas. Y bueno, en otros temas, exacto. Bueno, que conoces cómo se exporta y cómo se importa, cómo se trae producto, cómo se venden fuera, que ese tema tú lo conoces perfectamente, ¿eh? Efectivamente, soy técnico en comercio internacional, he estado 10 años en África y de hecho he tenido la oportunidad de estar en una comisiones de servicio para armonizar las legislaciones de los diferentes países para poder importar a la Unión Europea. Vale, pues eso vamos a hablar dentro de un ratito o al final, ya veremos cómo lo hacemos. La gran pregunta, ¿es bueno o es malo traer frutas y hortalizas del norte de África, o de Perú, o de Chile, o de diferentes países? ¿Perjudica al agricultor? ¿Beneficia? Luego te preguntaré. Vale, aquí estamos. Bueno, Luis Faraco, historiador, muy buenas. Luis, muy buenas. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. Bueno, no sé, has estado pendiente, vaya, con perdón, hostias que se han dado en el Senado unos y otros. No he podido estar porque he tenido una reunión toda la tarde, pero bueno, eso no yo creo que era lo previsible, sobre todo teniendo en cuenta que desde que asumió la presidencia, bueno, creo que desde las elecciones generales el presidente no se había dignado a rebajarse a ir al Senado. Entonces, ese es el sentido de la democracia que tienen estos señores, que evitando el obligado control parlamentario de la gestión del Ejecutivo. Bueno, y para ahora no tengo mala noticia, no. Tengo mala noticia para ti. Sí. La presidenta del club de fan de Pedro Sánchez, von der Leyen, será la candidata del PP europeo a las elecciones. Esa noticia no es buena, bueno, yo digo, igual es buena para ti, pero creo que no te gusta mucho la candidata, insisto, presidenta del club de fan de Pedro Sánchez, la señora von der Leyen. Me gusta menos todavía Pedro Sánchez. Bueno, la han elegido, habrá que respetarla. No tiene otra opción, pero hay algo importante, y es que la tendencia histórica del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, es que los candidatos de las distintas facciones
se eligieran casi siempre por unanimidad. Y en este caso no lo ha habido. Va a ser candidata, pero ha habido gente dentro del propio Grupo Popular Europeo a que ella pertenece y del Grupo Socialdemócrata que está unido al Grupo Popular Europeo que han puesto en cuestión su gestión. Y entonces, bueno, va a ser la candidata, pero yo creo que es una decisión por mera continuidad de línea. Lo que pasa es que eso nos dará tiempo a hablar de algunas cosas también, porque ya hemos visto lo de Portugal y todas estas cosas. Sí, de eso tenemos que hablar también, de la diferencia que hay entre el Partido Socialista Portugués, la elegancia que ha tenido el señor que ha perdido las elecciones. Luego hablaremos de eso también. Acércate al micrófono, ¿no? Pero Ursulita, como yo le digo, es posible que vuelva a ser presidenta de la Comisión Europea. Yo creo que en perjuicio de los europeos, porque creo que lo ha hecho rematadamente mal. Ha jugado mucho más a su baza presidencial que a lo que era en sí misma la Unión Europea. En junio esto, el tiempo nos lo va a decir, y tenemos el ejemplo con Ucrania y con todo esto, ¿no? En junio, aquí parecía que Putin no iba a durar 2 minutos con las medidas económicas, y Putin se está llevando el gato al agua. Sí. Bueno, Pablo Gea, abogado, muy buenas, Pablo. Paco, ¿qué hay? Encantado de tenerte por aquí otra vez. Para mí siempre un placer venir a esta casa, bien lo sabes. Te habían bien las cosas, ¿no? Muchos juicios, muchos casos, muchos clientes. Sí, la verdad que sí, pero tengo que decir en descargo de mis clientes que no son tan deleznables como el tipo de gente que vamos a tratar hoy aquí. Los abogados penalistas siempre tratamos con cosas deliberadamente escabrosas y complicadas, pero esto ya va incluso más allá de lo que uno ve habitualmente en los tribunales. O sea que si Coldo te llama para que le defienda, tú dirías que no. Yo a Coldo no le doy ni la hora, Paco. Porque Aldama ha cambiado de abogado y parece ser, dice, según ha comentado en su entorno, va a tirar de la manta y que va a llegar a algún que otro acuerdo con la justicia. ¿Sabe cómo va esto? Hombre, oye, si tira eso, de la manta que a ver qué podemos hacer para que la pena no sea tan grande. Si eso fuese así, será la enésima prueba de lo contaminado y corrompido que está el sistema judicial. Es decir, cuando uno lo ve desde dentro se da cuenta de que si bien caso de carácter más mundano, pues tiene un desarrollo prácticamente normal, pero conforme se va escalando y conforme los imputados tienen una preponderancia, una envergadura política y social mucho mayor, te das cuenta de que siempre hay tejamanejes y que no siempre la fiscalía y no siempre los jueces son, como tendrían que ser, imparciales. El abogado sí puede ser parcial, porque para eso se le paga, pero el fiscal y el juez no. Y cuando eso sucede es cuando realmente tienes claro que hay un problema. Bueno, vamos a comenzar con esto. Os pido la opinión. Caso Tito Berni. Desaparece de una caja fuerte de la policía los móviles del mediador. El inspector jefe que lideró la investigación denuncia a varios agentes y remite una queja contra la juez. Y lo hace ante el Consejo General del Poder Judicial. Esto parece de serie de televisión o de película, que esto ocurra en España, ¿no? A mí eso es que me resulta difícil de creer, porque vamos a ver, o sea, no es que se haya llevado, no creo que son varios móviles, pero vamos, no es que se lo haya llevado de un cajón, es que se lo ha llevado de una caja fuerte. Por lo tanto, el círculo es muy cerrado. ¿Quién tiene llave de las cajas fuertes? ¿Quién sabe la combinación de la caja fuerte? Es decir, yo no creo que en una comisaría haya más de 3 o 4 personas que tengan acceso a esa caja fuerte. Independientemente, hombre, que allí siempre hay gente y además habrá seguramente cámaras de seguridad. Es decir, es que a mí no sé. Eso se avería cuando interesas que se ha averiado, no funcionaba, vale, ayer no funcionaba. Pero hasta 2 minutos antes de averiarse, las cámaras te dicen quiénes estaban allí dentro, ¿entiendes? Y además en cualquier comisaría, y además estamos hablando de una comisaría en las Islas Canarias, yo creo que el círculo de personas posibles son muy pequeñas. De hecho, lo vamos a saber muy pronto. ¿Quiénes son los que se han llevado los móviles y cuánto les ha pagado y quién les ha pagado? Evidentemente, porque esto lo que lo hace, que habrá sido un policía, ¿no? Hombre, que claro. gratis no lo ha hecho. Esa es la razón por la cual yo creo, una de las razones por la cual yo creo que este ministro no cumple con lo que ya estaba aprobado de al menos igualar el sueldo de los policías y guardias civiles con lo que ganan las policías autonómicos. Porque claro, un policía que gana 1.300 euros, pues es muy fácil de sobornar. ¿Por qué? Porque es que el problema de la gente es eso, que si no tienen ni para vivir ni para comer casi, pues cualquiera llega y le dice, te doy 20.000 euros y me saca los teléfonos.
El tío se lo piensa 2 minutos, al tercero ya está el tío con los teléfonos en el bolsillo, por los 20.000 euros. Enrique, ¿qué te parece este caso casposo, no? Deja muy mal a lo que es a la policía, lógicamente, a los cuerpos de seguridad del Estado. Y es lo que tú dices, a la policía hay que pagarle, porque es la única forma de evitar la corrupción. Tentación. Ya está la tentación esa. Bueno, ¿qué opinión te merece, no? Este caso casposo que parece Pues de serie de televisión. Yo coincido con ellos dos, pero por elevación, la jueza, ¿qué tiene que decir? Porque al final, la última responsable de la custodia de ese material y de esas pruebas es la propia jueza. Luego, una de dos, o tiene que ser la más implicada en averiguar este conflicto y a degüello con el que corresponda, o ya veríamos, como acababa de apuntar antes él, el papel que está jugando la judicatura en este caso concreto, en este tema también concreto. Hablo tu opinión al respecto sobre este caso. Has comentado tú, Paco, que esto es de serie y yo apostillaría, pero de serie B, quiero decir, de lo malo y de lo cutre. Porque no se nos olvide que aquí el inspector que estaba a cargo de la investigación del procedimiento, que era de la policía judicial, es decir, dentro de lo que es la propia instrucción de un asunto penal. Un tema penal tiene dos partes: la instrucción, que es la investigación, que solo lleva un juzgado de instrucción, y luego el tema penal, es decir, el juicio penal, que eso ya pasa a otro juzgado. Bueno, pues aquí lo que ha pasado es que el propio inspector, que ha sido retirado del caso por un expediente por acoso laboral que le han puesto los propios policías, a los cuales este hombre también ha denunciado, subordinados suyos, pues le ha puesto además un procedimiento al que el Consejo General del Poder Judicial a esta juez instructora. Es decir, le ha puesto una queja para que derive en un procedimiento contra ella. Entonces, lo que este hombre afirma, que habrá que ver si es verdad, habrá que ver cómo concluye la investigación del caso, como estabais comentando vosotros, este hombre afirma que solamente una persona tenía la llave de la caja en la que estaba, y es el inspector que ahora mismo, después de ser el retirado del caso, se está encargando de la investigación, que por cierto es amigo de esta juez que no ha aceptado las peticiones de diligencia de prueba que solicitaba el inspector para trabajar en este caso. Quiero decir, y resumiéndolo mucho, aquí hay un procedimiento abierto por parte del inspector que es retirado del asunto contra la juez de instrucción, porque no hace bien su trabajo. En definitiva, y este tío es retirado del caso porque sus propios subordinados alegan contra él acoso laboral. Expediente, por cierto, que se ha solucionado y se ha solventado sin condena para este señor. Con lo cual, ahora lo único que queda en vigor es en la queja que le ha puesto del Consejo General. Veremos a ver si en el Consejo General del Poder Judicial realmente le mete mano a esta juez instructora o hace que se diluya y ese teléfono y esas pruebas no os llevan nunca a la luz. Yo quiero añadir una cosa, porque como aquí nadie da puntada sin hilo, al Tito Berni le dijeron que dimitiera, que entregara el acta, y lo entregó sobre la marcha, no como el juez, como Ábalos. A lo mejor ya estaba, como sabían a qué juez y qué comisario, porque claro, si él hubiese permanecido como diputado, el tema se hubiera tenido que trasladar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Al dejar de ser diputado, pues se lleva en las Islas Canarias, en su terreno, ¿entiendes? Entonces, yo, como soy muy mal pensado y creo que aquí nada es casual, pues a lo mejor es que ya estaba previsto, desde que él dimitía, que estas pruebas iban a desaparecer y por lo tanto al final desaparecía el caso. Si no hay pruebas, no hay caso. Es que además, Luis, hay una cosa más que apoya lo que tú acabas de decir. Y no es solamente la intención de la juez, sino el propio desarrollo procesal. Cuando se rompe la cadena de custodia de una prueba, para un abogado que defiende le es muy sencillo pedir el sobreseimiento o pedir la nulidad de todo el procedimiento. Claro. Como está claro que aquí se ha roto la cadena de custodia, pero se ha roto, con perdón de la expresión, hasta el corvejón, el abogado que le esté llevando el asunto al Tito Berni y a todos los imputados lo tiene muy fácil. Sí. Porque yo, si fuese él, que vamos, que no tengo acceso al sumario, no sé cómo lo estará llevando el compañero, ni sé en qué estado están exactamente las actuaciones. Pero yo, si la cosa es como estamos diciendo, yo pediría la nulidad de las actuaciones. Claro, porque ya puede, de la primera hasta la última. Puede denunciar incluso, aunque aparecieran los móviles, decir, bueno, pero lo han podido manipular. Y por lo tanto, lo que ahora tienen los móviles, ¿quién me dice a mí que es lo mismo que tenían? Y como además han modificado ahora la ley
de enjuiciamiento criminal para limitar el plazo de instrucción que tiene un juez, que es lo único que tiene que hacer un abogado con mala uva y buena vista, dilatarlo lo máximo posible hasta que prescriba hasta que prescriba no, sino hasta que ya se le agote el plazo para poder investigar y el juez tenga que justificar en un auto por qué amplía la diligencia de investigación. Y aquí lo va a tener realmente jorobado si es que se ha roto la cadena. Canarias ya sabemos que tiene muy mala suerte con las juezas. Algunas juezas terminan de diputadas de Podemos y luego de directoras generales en el Ministerio de Igualdad. Bueno, el Tito Berni, que para los no iniciados, el Tito Berni fue un diputado del Partido Socialista y que tuvo que presentar la dimisión. Le obligaron a dimitir por casos de corrupción, ¿no? Bueno, va a ser que todavía aparezcan personas que no sepan de quién estamos hablando. El caso del Tito Berni, que aparecieron fotografías consumiendo cocaína con unos amigos en un club de Alterne, esa fotografía que publicaron los compañeros de los medios de comunicación. Es que ve, cada vez que sale un caso de corrupción del PSOE, aparece siempre la prostituta que no falte y la cocaína que no falte. Ocurrió en la mayor trama de corrupción acaecida en Europa, los seres, y también están apareciendo en el caso Ábalos, con esa fotografía que se han publicado, capturas de los WhatsApp de la trama en el que se mezclan mensajes. Oye, mira, que te paso cierta cantidad para prostituta, esto para cocaína. Y bueno, hay más fotografías que van a salir con el paso del tiempo. A esta gente lo que le gusta esto. Bueno, vamos con más corrupción. No sé si, yo creo que todo esto es corrupción, todo, pero me parece que lo más corrupto que va a hacer este gobierno es aprobar la ley de amnistía. Eso sí que es corrupción flagrante. Y vamos a escuchar antes de dar la opinión, luego nos vamos a meter con el caso Ábalos, que Javi nos tiene preparado ahí un minuto y medio de un juez que si eres votante o simpatizante socialista, creo que te vas a avergonzar. Si este vídeo lo escucha algún alto cargo socialista, no se va a avergonzar porque en el PSOE los altos cargos ya han perdido la dignidad y la vergüenza. Javi, cuando quiera, vamos a escuchar a este señor. Hace ahora 2100 años, Marco Tulio Cicerón, en su discurso contra Verres, afirmó, con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita, decía, en todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. Hace ahora 2100 años, Marco Tulio Cicerón, en su discurso contra Verres, afirmó, con cita de triste y rabiosa actualidad con la que hoy concluyo mi discurso, que los pueblos que ya no tienen solución, que viven ya a la desesperada, suelen tener estos epílogos letales. Se rehabilita, decía, en todos sus derechos a los condenados. Se libera a los presidiarios. Se hace regresar a los exiliados. Se invalidan las sentencias judiciales. Cuando esto sucede, no hay nadie
que no comprenda que eso es el colapso total de tal Estado. Donde esto acontece, nadie hay que confíe en esperanza alguna de salvación. Muchas gracias. Bueno, pues ahí hemos escuchado a este señor juez, rememorando a Cicerón. Faraco, como historiador, ¿qué habrá pensado Sánchez cuando ha escuchado a este señor? Bueno, y toda la caterva que le rodea. Sánchez ni siquiera piensa. Es decir, Sánchez tiene un objetivo en su vida y el objetivo se circunscribe a sí mismo y ya está. ¿Entiendes? Entonces, por lo tanto, hacernos nosotros preguntas basadas en la lógica y en la inteligencia sería rebajarnos nosotros, ¿sí? Porque es imposible que un personaje como ese ni siquiera crea que ese discurso es aplicable a lo que él está haciendo, ¿vale? Porque además, bueno, y ahora si quieres, como seguiremos hablando, yo me parece que el mayor grado de corrupción, creo que una vez lo dije aquí, dije, para que la gente entienda qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez, yo creo que lo que hay que acercarle es el discurso a lo más próximo a la gente. Tú imagínate que hay unas elecciones municipales y un señor que no ha ganado las elecciones, o sea, que el segundo partido en número de concejales, pues dice, bueno, como me hacen falta 7 concejales, voy y con el dinero del ayuntamiento compro a los que me faltan. Y ya está. Corrupción. Entonces, y eso es justamente lo que ha hecho Pedro Sánchez. Con el dinero de los españoles, comprar los votos que le hacían falta. Y les da igual, porque además es curioso, porque cuando aquí se habla de un gobierno progresista, es un gobierno que está sustentado en los 2 partidos más de extrema derecha que han existido en la democracia española, que es Junts, que es heredero de Jordi Pujol y de Convergencia y Unión, y sobre todo el PNV, que el PNV tuvo acuerdos con Hitler durante la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, ¿entiendes? Entonces, a mí que me hablen de gobierno progresista sustentado por la más rancia y extrema derecha de este país, pues no sé quién puede creerlo todavía a día de hoy. Eligio, ¿tú ves aquí indicios de corrupción, borrar el historial delictivo de los políticos corruptos catalanes? Todos, tristemente estamos en eso. Esto es la realidad, la actualidad diaria de España en la corrupción. O sea, eso es ilógico. O sea, y cuando tú cometes esa nulidad, o sea, cuando esa corrupción, o sea, al final es lo que dice al final Cicerón, ¿no? Es que ya se pierde todo tipo de esperanza. O sea, lo que yo no entiendo es cómo se sigue votando a un partido años, prácticamente llevamos cada 2 años estamos votando y se sigue votando. O sea, es curioso, ¿verdad? Sigue con la corrupción saliendo. que tiene en todo lo alto y desde todas las vertientes. Es curioso. Pablo, pregunto a abogado, no sé si es posible borrar los antecedentes penales de los políticos corruptos, ¿no? Si te llama cualquier señor que está preso por un delito menor a los que ha cometido esta caterva y te dice, Pablo, yo también quiero que se borre mi historial delictivo, si nos basamos en el artículo de la Constitución, todos somos iguales ante la ley, ese caso se podría ganar. Tú podrías conseguir amnistiar a un señor que, por ejemplo, no sé, que le han pillado con X gramos de cocaína o de hachís y está en la cárcel. Es que es un asunto complicado, ¿vale? Primero hay que tener en cuenta que la corrupción política, la corrupción como se entiende, no es un tipo previsto en el Código Penal, es decir, no hay un delito de corrupción. Quizás debiera haberlo, pero el caso es que a día de hoy no lo hay. Lo que hay son delitos como la prevaricación, como la malversación, estos tipos delictivos que el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido, si no eliminarlos, reducirlos. Entonces, la corrupción política como tal no existe. Dicho lo cual, te condenen por malversación, te condenen por el delito que sea, por asesinato, por lo que sea. Tú sí puedes, pasado un tiempo determinado en función de la pena del delito, si es un delito leve, si es un delito grave o si es un delito menos grave, tú sí puedes pedir la cancelación de esos antecedentes penales. ¿Qué es lo que pasa? No te computan a efectos jurídicos. Es decir, ya una vez que se han eliminado tus antecedentes penales y vuelves a delinquir, no te lo pueden sacar para decir que has reincidido. Pero siempre queda registrado. Es decir, siempre que tú pases por la picadora de carne, siempre que tú pases por un juez, siempre va a quedar un registro. Entonces, está claro que aquí la conducta del político corrupto, salvo que sea acusado y sea condenado por uno de los tipos penales que está registrado en el código, vale, pero si no, no.
¿Qué es lo que sucede? Que tanto que llegó Pedro Sánchez y le hizo la moción de censura a Rajoy hablando de que la hacía precisamente porque había sido condenado el Partido Popular como partícipe a título lucrativo, que eso es responsabilidad civil, pero no responsabilidad penal. En tanto que eso fue así, ¿por qué no se ha reformado el Código Penal para crear un delito de corrupción política, por ejemplo? Porque lo que tú acabas de comentar, si yo para conseguir una investidura lo que hago es pactar bajo cuerda que te voy a eliminar la pena, y que no solamente que te vaya a eliminar la pena, sino que voy a forzar a los tribunales y a los fiscales para que todos los procedimientos penales que tú tienes los cierren. A Puigdemont lo han imputado por terrorismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando entre en vigor la amnistía, ese juzgado tendrá legalmente que dejar de investigar a Puigdemont. No podrá continuar, aunque el juez encuentre indicios. Entonces yo creo que la corrupción más grave no es la corrupción política o legal, es la corrupción moral. Es decir, que eso pase y que no haya nadie, salvo una minoría ruidosa, pero una minoría en definitiva, que le parezca totalmente normal y un gesto de reconciliación para volver a unir a España y a Cataluña. Como si hubiese sido los jueces y los fiscales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que persiguieron a los delincuentes los culpables de lo que ha pasado. Culpable de lo que ha pasado es el que ha delinquido. Pero yo una pregunta te voy a hacer que es técnica, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero al igual que hay en Ceuta hace poco, ha habido una serie de policías esto que dice que se sienten mujer. No puede un individuo decir, yo me siento independentista, porque de niño era socio del club de fútbol Condal o el Europa, aquellos equipos que había entonces. Porque si tú te declaras independentista, entras de lleno en la amnistía. Que si se descuidan un poco, llega hasta los tiempos de Cicerón, el tiempo de perdón, ¿no? Bueno, han llegado hasta los tiempos de Zapatero. Por eso digo Cuidado. que si no se descuida, llega a Han llegado Cicerón, a ¿no? los tiempos de Zapatero. A Cicerón, Porque han llegado hasta el 1 de noviembre, y el 1 de noviembre del 2011 el presidente de este país era Rodríguez Zapatero. Suponiendo que Pedro Sánchez, y lo digo con toda rotundidad, sepa quién era Cicerón, ¿eh? No lo creo. No creo que lo sepa. Y si lo sabe, lo que ha dicho ese señor le da exactamente igual. Es lo que has comentado tú, Luis. Este hombre va a lo que va. Lo habrá hecho plagiado de alguien. Yo a veces yo creo que esto entre todos le damos una importancia que no debiera tener. Iba a decir que no tiene, pero que no debiera tener. Entonces, yo creo que si esto lo reducimos al ridículo que es, para que nos imaginemos, o que la gente que nos está viendo se lo imagine, si los presos españoles, todos los presos españoles que hicieran un partido político, ¿vale? Y todos los presos y sus familias votaran a ese partido y ese partido sacara 7 diputados, podrían conseguir que fuesen todos amnistiados por Pedro Sánchez. Correcto. Eso es justamente lo que ha ocurrido. O sea, ¿no os parece eso kafkiano y ridículo? Bueno, pues esa ridiculez y esa obra de Kafka es lo que está sucediendo en este país. Y tenemos a juristas, a catedráticos, buscándole la justificación legal, haciendo malabarismos con las leyes para llegar a justificar esto. Y hay otra barbaridad más, y yo, perdona que me extienda y ya luego hablo menos, hay otra barbaridad que a la gente hay que mostrársela claramente. Es decir, el Parlamento no es soberano absoluto. Es decir, nosotros no estamos en un sistema democrático como era la democracia ateniense hace 2500 años, más tiempo que Cicerón, en el que la eclexia, que era la asamblea del pueblo, era soberana y condenaba a quien le diera la gana a lo que fuera, porque además de hacer las leyes, las aplicaba, ¿vale? Ahora no. Ahora, por encima de todo, incluso del rey, está la ley. Está la ley, ¿vale? Entonces, pero esta gente ahora están aplicando como si fuera legal, es lo típico del populismo, que la soberanía radica en el Congreso de los Diputados, ni siquiera en el Senado, solo en el Congreso de los Diputados, como se ha atrevido a decir el señor Bolaños hace 2 días. Entonces, vuelvo a reducirlo para que vea la gente lo ridículo que es. Si
si esto saliera adelante, que yo tengo muchas dudas de que pueda hacerlo, cada vez que haya unas elecciones generales, ¿no? La primera ley que debe de hacer cualquier gobierno con la mayoría en el Parlamento es una amnistía. Es decir, a ver, hemos hecho unas elecciones generales, ha ganado ahora el Partido Popular, y con mayoría, si tiene mayoría absoluta además, ya no tiene ningún problema. Es decir, si saca 176 diputados, la primera ley dice, vamos a amnistiar a todos mis amigos, a todos los rubios y los que tengan los ojos azules. Y es legal. Si creemos que esta que están haciendo es legal, esta que yo digo que os puede parecer ridícula, sería exactamente igual de legal. Es que la gravedad de lo que tú estás comentando, y me gustaría decir esto antes de responder a tu pregunta, me parece muy interesante, muy pertinente, es llevándolo al extremo, que es como se entiende todo. Es como si el que sea presidente del gobierno dice, muy bien, yo qué votos necesito, los votos de los violadores y de los asesinos, ¿no? Entonces voy a sacar una amnistía para poner de patitas en la calle a todos los violadores y a todos los asesinos. Y como eso ha pasado con los delincuentes independentistas, ¿por qué no va a pasar por estos? Es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que esta gente dice, como tiene motivaciones políticas, entonces tiene el bálsamo de la reconciliación. Pero sigue siendo una auténtica aberración jurídica. Vamos, de hecho, yo tengo clarísimo que en el caso de que estos precedentes sean aplicados, ¿qué le va a impedir a un cliente mío decirme, Pablo, ¿por qué no aplicamos estos precedentes? Es decir, si se ha sucedido con esta gente que ha sido condenada e investigada por delitos mucho más graves, un tío que roba una pandereta en un bazar, ¿por qué no puede acogerse precisamente a una medida de gracia de ese tipo? Y respondiendo a la pregunta que tú acabas de hacer, son dos tipos de leyes diferentes, porque la ley trans permite pasar de una categoría a otra por la mera expresión de la voluntad de una persona. Es decir, yo mañana quiero ser Paula, voy al registro civil para ser Paula y ya está. Entonces entro dentro de una categoría diferente y se me aplican privilegios en base a esa categoría. Sin embargo, el tema del independentismo es más complejo porque esa amnistía a quien va a acoger es a los que ya han sido investigados o están siendo investigados, imputados por los delitos relacionados con el tema de la independencia, inclusive el terrorismo. Y lo más grave es que va a obligar a los jueces, que a mí me parece lo peor de todo, va a obligar a los jueces a archivar las investigaciones. Yo no quiero. Si se aprueba, me lo voy a contigo, llevar al tú tema eres- fiscal. El tema fiscal, tú sabes el activismo mío que tengo. Eligio. El activismo mío con estas sucesiones a nivel nacional. Y bueno, y una de las demandas que teníamos es condonar las deudas a quien no pudiera afrontarlas por el impuesto de sucesiones, no por delinquir ni nada de eso. O sea, es que Pedro Sánchez, personalmente, se me ha negado a hacerlo. O sea, Pedro Sánchez, María Jesús Montero, o sea, se ha negado tajantemente. O sea, ¿y por qué con Puigdemont sí? ¿Y por qué con los independentistas sí? O sea, porque es muy claro. Luego vamos a hablar del impuesto de sucesiones, que siempre me pareció el mayor atraco legal que se le hace a la ciudadanía. Afortunadamente en Andalucía ha cambiado eso un poco. Luego lo haremos. Entonces, me sugiere tu respuesta bastante aclaratoria, porque no vamos a hablar ahora de la ley trans, ¿no? Pero sí de la subjetividad con la que se ha hecho. Entonces los policías que están pendientes también de investigación por su participación en corregir lo que niegan ahora que sea terrorismo, tendrán que acogerse también a la amnistía, ¿no? Sí, Está contemplado. está contemplado para todos los que participaron. Para dar un en un lado y en el cierto otro. viso de equilibrio, pero no porque ellos pidieran amnistía a los policías. Pero Lo peor es que se equipare. Es decir, Claro. lo peor es que tú moralmente Lo que digo es que equipares. Lo que buscan es que está dar una estableciendo- imagen de equilibrio. está Es decir, estableciendo tan delincuentes eran unos como otros y los vamos a perdonar a Es todos. como un paralelismo entre dos elementos que son contradictorios. Pero yo- y desde luego al policía invalidado de por vida, a ese no le van a devolver Antes nada. me he atrevido, Su vida no. perdona, a contradecir a Pablo, aunque yo, lógicamente, de leyes sé el 1% de lo que él pueda saber, porque, vamos a ver, a veces la experiencia te da ciertas herramientas, ¿no? La ley de amnistía, cuando una ley no la hacen
o no, bueno, la ley sabemos que la aprueban los diputados, que son los políticos, pero lo que mucha gente no sabe es que detrás está el trabajo de los letrados del Congreso de los Diputados, del Senado, que son técnicos. Están, a veces, cuando no se tramitan por urgencia, están los informes preceptivos del Consejo, los Consejos de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, una serie de... que todo eso lo que hacen es aportar conocimientos técnicos y para que la ley sea una verdadera ley seria y que se aplique con rigor. Ya hemos visto que cuando no quieren, este gobierno, una de las cosas que no quiere es que nadie opine y por lo tanto hace bodrios de leyes como fue la ley del solo sí es sí, ¿vale? Ya algunos diputados advirtieron de que era un bodrio y efectivamente fue tan bodrio que luego tuvieron que modificarla casi de inmediato. Bueno, pues en esto está ocurriendo lo mismo y por las mismas razones. Primero, la tramitan por urgencia, con lo cual, ¿quién está haciendo la ley? La están haciendo los delincuentes que se van a beneficiar de ella. Y además hemos ido viendo cómo, en la medida en que el juez, especialmente García Castellón, que es el ogro de los independentistas, hace una resolución, pues inmediatamente dice, no, ahora tenemos que modificarlo para combatir esta resolución del juez García Castellón. Llega un momento en que tú sabes que se puede rizar el rizo. Y para mí, el rizar el rizo ha sido contemplar que se van a amnistiar los delitos de terrorismo contemplados en la Directiva Europea sobre terrorismo de 2017, ¿vale? Y claro, ahí yo creo que han metido la pata. Y yo no sé, digo, todo el mundo no será tonto, será que todo, yo siempre digo, entre trileros están de acuerdo en engañarse unos a otros. ¿Por qué? Porque lo primero es que esa directiva está traspuesta a la legislación antiterrorista española, por lo tanto, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Primera cuestión. Segunda, si no estuviera traspuesta, ¿vale?, serían aplicables las dos. Pero no se puede, una no puede excluir a la otra. Es decir, la legislación que se aplica en el territorio nacional es la legislación española. Y por lo tanto ellos no pueden decir en una amnistía, amnistían los delitos contemplados en una ley, una supuesta ley europea, que además confunde un reglamento. El reglamento europeo es de aplicación inmediata, pero las directrices, las directivas tiene que ser traspuestas. Mientras no sea traspuesta, la única que tiene vigencia y vigor es la ley nacional. Por lo tanto, creo que por eso me he permitido decirte, no, los jueces no la van a aplicar. Es decir, si a un juez tú le dices que tiene que aplicar una ley que él ni siquiera reconoce, bueno, que no reconoce como superior a la que él tiene que aplicar, pues no la aplica y ya está. Y si tú se lo pones en duda, pues él hace la consulta al Tribunal Europeo y mientras tanto se suspende la aplicación. Siempre y cuando no se legisle. No, pero digo, mientras tanto se suspende la aplicación durante año y medio y ya no se puede presentar a las elecciones europeas el señor Puigdemont. Se va a votar, sí, por esta caterva que nos gobierna el jueves, pero no se va a aplicar, ¿no? Que tiene poco recorrido, es decir, que no vamos a ver este verano a Puigdemont paseando por las Ramblas, ¿no? Yo, la verdad, lo único que espero, lo que tú acabas de comentar, ciertamente es así, pero igualmente sé, por la experiencia que tengo en mi oficio, que rizando el rizo se puede llevar uno a muchos vericuetos. Y es cierto que ya se encargará el gobierno y ya se encargarán los legisladores al servicio del gobierno y ya se encargarán los jueces al servicio del gobierno de dar las interpretaciones y buscarse las exclusas legales para conseguir que la aplicación sea lo más pronto posible. Yo ahí solamente... La prevaricación judicial también. Totalmente, pero si los jueces... Voy a simplificarlo todo mucho, ¿no? Y no digo que todo sea así, y entiéndase cómo lo voy a decir. Si el juez al que llega está comprado y el fiscal al que llega está comprado, por mucho que tú metas la prevaricación judicial no va a tener recorrido. Yo lo único que digo, Luis, es que... No lo tiene ahora, pero lo puede tener dentro de 2 años. Es cierto. Sí. Yo lo único que digo, Luis, es que... el juez espero... arriesga la toga por esto. Hombre... no, digo yo, que yo no la arriesgaría. Yo soy un profesional de prestigio y yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy un juez desde que me levanto hasta que me acuesto. Claro. Bueno, y mientras estoy dormido también. Pero no todos los jueces, por desgracia, lo ven así. Yo lo único que espero de todo corazón, que todos los frenos y contrapesos que estamos comentando aquí para la aplicación de la amnistía realmente operen. Ya. Porque si no operan, mi decepción y mi defección, y hablo a título propio, cada cual piensa como quiera, mi defección con respecto al sistema judicial español va a ser absoluta.
Porque entonces estamos diciendo que no existe el Estado de Derecho, estamos diciendo que ninguna garantía vale nada y que en el fondo todo está sometido al interés y al poder político. Ahí tenemos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene juristas, pero también tiene gente que, aun siendo juristas, no son jueces y que por lo tanto están al servicio de un interés político. Entonces, que hay jueces que son nobles y que realmente son dignos observadores del aire, sin ninguna duda. Yo conozco unos cuantos, pero también conozco otra gente que son más laxos en esa visión de las cosas. Entonces, yo lo que no desearía es que la aplicación de la amnistía tenga que ser decidida por una persona que sí pueda poner en riesgo su toga por un interés de carácter político. El primero que va a dar su opinión, y para mí tiene un prestigio fuera de toda duda, es el juez Marchena. ¿Vale? Y ese es el primero que tiene que tomar la decisión de aplicar la amnistía directamente o consultar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional. Me supongo que va a hacerlo primero, no va a hacerlo segundo, sabiendo quién está al frente de él. Yo, sinceramente, Sí, era Europa. y desde la ignorancia absoluta de temas jurídicos, ¿no? Creo que la única esperanza razonable es el Tribunal de Justicia Europea. El Constitucional tú lo has apuntado. Ya te lo salta y ya te lo salta, el Constitucional. Sí, porque prueba No es tiene que confianza ninguna. uno de los condicionantes era promover dentro de la ley un apartado por el cual el juez español no pudiera plantear ante la justicia europea ninguna causa judicial, ¿no? Eso es inaplicable. O sea, eso... Bien, es inaplicable en un sitio normal. Ya. Es que nosotros no estamos en un sitio normal, porque yo... No, pero estamos en Europa. Yo voy, sí, pero yo a Europa, repito, Mientras sea normal, Europa. confío Bueno, en la justicia, en el Tribunal de Justicia Europeo, no en la Hasta Comisión que Europea. la justicia en España no sea independiente, Y entonces, hacemos lo que hay. yo voy a dar una impresión que rompe un poco el esquema del debate, pero me gustaría saber vuestra opinión. Tenemos un presidente del gobierno que está acostumbrado a huir hacia adelante continuamente, a estar siempre al borde del precipicio, porque sigue una táctica histórica, ¿no? La mejor defensa es un buen ataque. Hoy lo hemos visto en el Senado. O sea, yo me veo afectado, pero tú eres peor que yo, ¿verdad? Él y tú más. Entonces, yo creo que a la amnistía le importa, por supuesto, pero él lo que quiere es tener unos presupuestos generales del Estado. Esa es la clave, en mi punto de vista, de toda esta situación, porque es lo que le va a permitir tener una legislatura razonablemente larga o completa. Y tiene un margen de tiempo para poder seguir operando, porque la autodeterminación también va a venir. Y cuando venga la autodeterminación, si él se siente respaldado, porque tiene unos presupuestos generales del Estado aprobados próximamente, que le va a permitir, fijaros que el PSOE se está planteando prorrogar los del 24 y hacer la operación de aprobación del presupuesto para el 25, con lo cual se garantiza la legislatura completa. Creo que sinceramente el objetivo es ese, porque le da el margen de maniobra para después vender de la amnistía, vender la autodeterminación y lo que tenga que vender. Pero tú estás, vamos, yo sé por dónde vas tú, ¿no? Lógicamente, pero tú estás presuponiendo que la otra parte de la mesa esa en la que tenía que haber un relator en Suiza, los demás no piensan, pero los demás piensan y además más que él, porque a la vista está que el que está arrastrándose y lo están desprestigiando totalmente es a Pedro Sánchez. Y sobre lo de que siempre está al borde del precipicio, eso es así, pero todos sabemos, sobre todo los más viejos, que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe, ¿vale? Y es muy posible, y yo ya, a gente más próxima a mí, yo creo que ya están tocando, lo que pasa es que no sé si el Partido Popular tiene la agudeza, la habilidad y la agresividad suficiente, porque ya están los jueces, o quien sea, tocando en el talón de Aquiles de Sánchez, que es una señora que se llama Begoña Gómez. Ese es el precipicio al que va a caer pero, Pedro Sánchez. Yo, Luis, estoy de acuerdo contigo en que los que están enfrente piensan,
pero la aprobación del presupuesto no va a depender de los de enfrente, va a depender Pero de los... esa gente es posible que incluso le pidan el compromiso, no la ley, porque sería ya demasiado, el compromiso del referéndum para aprobarle los del 24. No van a ser tan tontos de aprobarle los del 25 para darle ya margen hasta final de legislatura. No le van a aprobar los del 25. Los del 25 los prorroga él con su MAE, con el PNV y esto. Pero tenemos una referencia de que los que piensan de enfrente piensan a veces equivocadamente. Y tenemos el ejemplo en Puigdemont. La justicia suiza, la belga, la alemana, todo eso han pasado olímpicamente de nosotros. 5 años de eurodiputado y sentado en su escaño. Increíble. Vamos, permíteme una puntualización sobre el impuesto de sucesiones que has comentado. En Andalucía existe el impuesto de sucesiones, se sigue recaudando 195 millones de euros. Por lo tanto, existe. Se ha bonificado el grupo 1 y el grupo 2, pero el grupo 3 y el grupo 4 sigue siendo sangrado como en el resto de España. Pues luego me lo va a comentar. Bueno, sobre lo que ha dicho Paco, si me permite, al hilo de lo que está diciendo él, que me parece a romper el melón, ¿no?, en ese sentido, pero es que realmente lo que él está planteando es un escenario que no es en absoluto descartable. Y al margen de lo que se acaba de comentar aquí, que no voy a reproducir, sí quisiera incidir en un detalle. Si finalmente los que están sentados al otro lado de la mesa, que piensan también, más o menos, piensan, y le arrancan a Pedro Sánchez la celebración del referéndum, eso ya es la muerte, porque da igual que sea vinculante jurídicamente o no. Saben ellos que en el caso de que se haya un referéndum con todas las garantías legales y que ningún observador internacional pueda poner el más mínimo pero, el mensaje político es una bomba atómica. O sea, después de eso, ellos siempre pueden decir: aquí hay una diferencia entre la voluntad que emana del pueblo catalán, según su discurso, y la ley española, que es una ganzúa que impide que esa voluntad realmente se haga efectiva. Entonces, si realmente se quiere evitar que esta gente consiga su objetivo, uno puede celebrarse un referéndum, pero ni legal, ni simbólico, ni de ninguna de las maneras. En el momento en que eso pase, es un arma política formidable, y que el PSOE, ya no los dirigentes, sino las propias bases del PSOE, se lo estén planteando como algo natural y asumible, me parece una auténtica locura. Porque si eso sucede, al final va a tener lugar. Y en el momento en que eso suceda, los catalanes se van. Eso no puede suceder, y lo digo entre interjecciones, porque la Constitución no lo permite. Incluso ese hipotético referéndum consultivo tampoco lo permite la Constitución, porque la pregunta sería inconstitucional. Es decir, tampoco lo permite, ¿sabes? Porque hay mucha gente que dice, no, se puede hacer un referéndum consultivo que no sea vinculante. No. Si la pregunta es inconstitucional, tú no puedes celebrarlo. Y finalmente te voy a decir una cosa: los catalanes desde 1360 viven de la amenaza de irse de España, pero ellos saben que no se pueden ir. Ellos saben que no se pueden ir. Por lo tanto, a ellos nunca les va a interesar un referéndum perfectamente organizado en el que el control del censo lo tengan los tribunales, porque en definitiva la Junta Electoral son las que administran los censos electorales. Eso no les interesa, porque entonces no podrían manipular ellos los resultados. Lo que está claro es... Y un catalán de verdad, incluso el más nacionalista, incluso Jordi Pujol, si supiera que con su voto Cataluña se separaba de España y por lo tanto salía de la Unión Europea, votaría en contra. Correcto. Ellos están permanentemente construyendo coartadas. Claro. Buscan coartadas permanentemente y dan vueltas de tuerca, pero nunca terminarán de pasar la llave. Correcto. Porque es que después de lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional muchas veces, yo me espero cualquier cosa. Es cierto que sobre el papel no se puede hacer ningún tipo de referéndum. Pero igualmente sobre el papel tampoco se podía establecer una discriminación como establece la Ley de Violencia de Género. Y el Tribunal Constitucional, haciendo una piola intelectual digna de cualquier estudiante malo de Derecho de segundo año, la hizo. Entonces, si la hizo con eso, por un interés político, prevaricando, como además reconoció Alfonso Guerra, yo desde luego tengo un temor, y pienso que no es descabellado, de que en el caso de que se pacte eso con los independentistas, Sánchez agite a sus amiguitos del Constitucional para que busquen la forma de darle el encaje. Que eso al final tenga recorrido o no,
está por ver, es complicado, pero que eso esté encima de la mesa, que estemos hablando aquí de esto, me parece algo Pero para mí increíble. el culpable no es Zapatero, que es quien hizo la ley contra la violencia de género en el 2005, fue, ¿no? 2005. Para mí el culpable se llama Mariano Rajoy. Que no Es la decir, eliminó. ¿por qué? Porque O no la modificó. no, es que, vamos a ver, el Partido Popular, mientras gobernaba Zapatero, 7 años, todas las leyes, decía, las recurría al Constitucional. Y bueno, y luego incluso hemos visto cómo hasta se arrepintió algunas de haberlas recurrido, mientras que ellos han tenido mayoría absoluta para haberlas derogado, modificado, y la han dejado intacta. La ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, todas las han mantenido. Eligio, perdón, Por lo lo ha dicho tanto, son Eligio. corresponsables. El PP igual. Claro. Lo ha dicho Eligio hace un momento con lo de las sucesiones. Claro. O sea, el PP con mayoría absoluta no derogó ni una ley ideológica. Ni una. Con lo cual lo que estamos recogiendo ahora era un sembrado que ellos podían haber arrasado tranquilamente. Y ahora con mayoría absoluta en Andalucía, fíjate lo que acaba de decirnos el Luego líder. que nos va a dar detalles de que si yo tengo que volver a pagar por el pisito de mi padre que tiene la hispanidad, por ejemplo, o de la orden, que vamos a poner un ejemplo. No, pero de tu tío sí. Claro, pues eso para que la gente lo sepa. Bueno, sobre lo que ha comentado también sobre la esposa de Pedro Sánchez, Abascal, esto ha sido hoy. Pide a Sánchez aclarar en el Congreso las reuniones de su esposa con Air Europa. El PP, por su parte, le instará a detallar hasta dónde puede llegar la trama de su gobierno y de su partido. Bueno, que ya nos metemos en las maletas de Delcy. ¿Qué había en las maletas, Eligio? ¿Qué había? Desde la deducción personal, desde la intuición, ¿qué podía? A ver, ahí luego de atar todos los cabos. Yo creo que lo que había es Suero fisiológico. suero, ¿crees tú? Yo creo que había, pues, no sé, pero igual me equivoco, esa deuda que tenía Venezuela con Air Europa, que la mediación por parte de Aldama, yo creo que pagaron ahí en billetes, o sea, en B, que pagaron en B, y pudiera ser que dentro de esas maletas había billetes, evidentemente ahí se harían el reparto entre ellos, ¿no? Las mordidas correspondientes. Pero esto es intuición, esto no es información lo que estoy dando. Lo que creo que podía haber ahí dentro. Pero, en enero de 2020, que es cuando llega Delcy al aeropuerto de Barajas con las famosas 40 maletas, lógicamente no sabíamos esta historia de Air Europa. Evidente. De Air Europa. Bueno, pero yo entonces, y además como yo tengo el vicio de publicar, yo entonces publiqué en Facebook que esas maletas estaban relacionadas con los 43 millones que se le dio a la aerolínea esa que tenía un solo avión. Plus 53. Perdón, 53 millones 53. de Plus Ultra. A Plus Ultra, compañía venezolana. Sí, porque yo digo, es que es una cosa muy extraña. Es decir, nadie regala nada a cambio de nada. Evidente. Entonces yo siempre he dicho que en esas maletas estaban relacionadas con los 53 millones de Plus Ultra. Bueno, a lo mejor me equivoqué de aerolínea. Pero mira por dónde yo iba apuntando hacia una aerolínea. En este momento, lo que a mí me parece inverosímil es que estemos todavía y que, por ejemplo, Feijóo hoy mismo esté preguntándose qué había en esas maletas. Es decir, eso demuestra que no vivimos en un país democrático, que todo esto que se presume de la transparencia, de esto y tal, eso es mentira todo. Eso es todo mentira. Allí, en el aeropuerto de Barajas, había unas cámaras que grabaron todo, ¿vale? El responsable de AENA era el número 2 el que fue ministro de Cultura, que no tenía ni el bachiller, bueno, que tenía solamente el bachiller. Y Z. ¿Vale? Y además había formado parte del consejo de expertos que prepararon el programa electoral de Pedro Sánchez en las elecciones de 2015. Es decir, y este es el que se negó a entregar esas cintas. Bueno, pero esas cintas él no las podía destruir. Es más, ahora hemos sabido que a pesar de que ese tema judicial se archivó, pues todavía hubo una denuncia, pero lo de siempre. Es decir, como no había pruebas, no había... Y además, y sobre todo lo que no había, como sigue sin haber, es un partido en la oposición que haga presión y que haga seguimiento de los procedimientos judiciales, porque si no, una cosa, tú pones una denuncia, y eso lo puede decir Pablo mejor que yo,
y se muere en el juzgado. ¿Por qué? Porque el abogado, el procurador, el que esté allí es el que tiene que estar presionando para que eso siga adelante. Como eso no sucedió, pues el tema de las maletas de Delcy se archivó. Menos mal que un juez de la Audiencia Nacional pidió que esas cintas no se fueran a destruir, porque entonces ya se hubieran destruido. Y os digo una cosa, esas cintas existen. Y por lo tanto, lo que no me parece ni siquiera medio normal es que el señor Feijóo esté preguntando hoy a un periodista que qué había en esas maletas. Porque el señor Feijóo yo creo que tiene, o a lo mejor ni lo sabe, y eso ya me preocuparía más, tiene los recursos suficientes como para saber qué hay en esas cintas. Hay varias cosas para mí que están cada vez más claras. No son deslindables las mascarillas del Coldo y compañía con el negocio este. No son deslindables, porque el empresario intermediario, el famoso Aldama, estaba en el aeropuerto de Barajas la noche aquella. Claro. Y está también en lo de las mascarillas. Y todo casa con Begoña Gómez. Todo casa. Entonces, lo de las mascarillas es el cebo que quieren que lo tengan que sufrir. Coldo, con Ábalos les ha salido mal la jugada porque se ha quedado dentro del Parlamento, pero lo de Globalia, Air Europa, es que eso tiene un montante brutal. Y además de brutal, resulta, tú decías antes, lo de que lo que estuvieran bien pagados los policías. Aquí el famoso comandante de la Guardia Civil, 2.000 euros cada vez que tomaban una cerveza. Y resulta además que está en la embajada en Venezuela. Es que todo casa. 12.000 euros al mes de sueldo. Todo casa, es que todo casa. Con lo casa. cual, una cosa y la otra son complementarias. ¿El problema cuál es? Que es que el señor Feijóo sigue sin enterarse. Estoy rotundamente de acuerdo contigo. ¿A qué viene ahora a plantear una comisión en el Senado? ¿Ya te han dado la respuesta? Para nada. Te vamos a hacer una en el Congreso y te vas a enterar tú de lo que vale un peine. Es que ese no es el mecanismo. En la democracia española está archidemostrado que las comisiones parlamentarias no sirven para nada absolutamente. ¿Tú quieres que algo no se solucione? Crea una comisión. ¿A qué viene esta historia ahora de una comisión? Lo decía Napoleón. En el Senado. Si quieres que algo se haga, nombra a un responsable. Si quieres que no se haga, nombra una comisión. Le sobran complejos, desde el punto de vista del intervencionismo en los escándalos de corrupción, le sobran complejos y le falta contundencia. Entonces, mientras se sigan preguntando cosas elementales, no vamos a ningún lado. El PP se tiene que enterar que perdió, que ganó las elecciones, pero no gobierna. Y mientras no digiera eso el PP, le seguirá pasando lo que le está pasando. Es que le comen el terreno. Al PP le ha pasado, que es una cosa que a mí yo creo que es un fenómeno político que debería estudiarse en las facultades, ¿no? Para ver si algún técnico o algún investigador da con la clave de bóveda del fenómeno. Porque el PP sabe, porque no son idiotas, si tienen los instrumentos para hacerlo, saben perfectamente que sus bases políticas presionan precisamente para ser mucho más contundente, mucho más agresivo, y en los gobiernos autonómicos que ellos controlan, dar leña con eso. Y aún así no lo hacen, es decir, viven en una suerte de nebulosa moral y piensan que, como acabas de comentar tú, por ese complejo, que tampoco tiene mucha razón de ser, de que si no se están, que si están lo suficientemente quietos, igual si salen en la foto. Como muestra un botón. Mayoría absoluta. Aquí, Juanma Moreno. Pasa lo del tema de los ERES. E incluso cuando no tenía la mayoría absoluta, pero controlaba el arco parlamentario. Canal Sur. Documentales de los ERES, nada. Informativos de los ERES, apenas. Si hubiese estado el PSOE, que tiene mucha más mala leche y mucha más picardía, hubiese utilizado todos sus formidables recursos de televisiones públicas, asociaciones, grupos interpuestos, para asegurarse de que incluso el espectador más inocente tuviese un conocimiento claro de lo que había hecho el otro partido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Feijóo diga eso, lo que demuestra que es un político que, vale, para ganar unas cómodas elecciones con mayoría absoluta en Galicia está muy bien, pero como animal político duro e implacable para vérselas con un genio del mal como es Pedro Sánchez, está totalmente a años luz. Pablo, te voy a rectificar, perdona una cosa. Las elecciones en Galicia
se ganaron porque en la última semana se quitaron de en medio a los responsables de la campaña de Génova y se hizo la campaña solo y exclusivamente desde Galicia, porque estaban perdiendo ya bueno, de hecho, ya estaban todos temblando, todos los varones del PP, pensando que la perdían, porque los indicadores que daban es que no la ganaban. Siempre la ha tenido. A ver, lo primero que tiene que hacer alguien, y aquí tenemos gente con experiencia, alguien que va a negociar, o que va a debatir, o que tiene un opositor, lo primero que tiene que hacer es conocer las características de tu oponente. Por supuesto. Claro. Entonces, y sobre todo los puntos débiles. Claro, tú tienes que saber tus fortalezas y tus amenazas y tus debilidades. Hay que hacer un DAFO. El DAFO, la matriz DAFO, que se utiliza en el mundo empresarial y que es una realidad. Entonces, vamos a ver. Tú has citado lo de Begoña Gómez. Tú tienes que saber que si Pedro Sánchez tiene que decir que no conoce a nadie que se llame Begoña Gómez, lo va a decir. Claro, dice, si tiene que divorciarse, divorcio. Lo va a decir. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta a lo de las reuniones de la señora Gómez? La respuesta ha sido que estos son temas privados, que se salen del ámbito político y que por lo tanto no se tocan. Hoy están acusando al compañero de Ayuso de un fraude fiscal parcialmente anterior a que ella lo conociera. Exacto. De 300.000 euros, comparado con las cifras otras. Tú dices, pero Dios mío de mi vida, esta gente no se ha enterado todavía que el juego sucio es una de las grandes maestrías de esta gente. Pues no lo deje, hombre. De todas formas están perdiendo cualidades. En la época de Alfonso Guerra esas cosas las hacían mejor. Con más elegancia. Con más elegancia y sobre todo no se le veían, veían los zapatos por debajo de la debería, si cortina. Quiere que concluyan los procedimientos en los cuales está incurso el adversario o el enemigo, debería de personarse como acusación particular en esos procedimientos. Porque tú, o sea, si tú no te personas en un procedimiento, yo quiero que eso... no tienes ni siquiera la información ni la documentación. O sea, como tú lo dejes correr, el procedimiento morirá. ¿Tú has visto que alguien haya pretendido siquiera que se investigue al famoso Aldama que desde el 2015 no hacía declaración de Hacienda? Y ahora te ponen por 300.000 euros un tío, que de acuerdo, si tiene una ilegalidad que le caiga el peso de la ley. Pero es una empresa privada. Este negocio es con dinero público. Sí. No aprenden nada. A Isabel Díaz Ayuso, primero le sacaron lo de los avales con su padre, que en paz descanse porque ya falleció el hombre, y Isabel Díaz Ayuso pasó de no conocerla a nadie, ni casi ni en Madrid, a ser súper conocida. Luego le sacaron lo del hermano, y de tener que gobernar con Ciudadanos pasó a tener mayoría absoluta. Bastante. Ahora con lo de novio la pueden convertir en presidenta del gobierno de España. Sí, bueno, que vamos a recordar que me he acordado lo de los ERE a partir de ya del 1 de abril, el informativo que hacemos de 2 a 3 de la tarde que hace Diego López, ahí vamos a tener el espacio dedicado a los ERE, esos 64 capítulos que en su día hicimos, vamos a volver a recuperarlo en toda la historia de los ERE, 65 capítulos concretamente de casi 12 minutos cada uno, o sea que ahí contamos toda la historia, ya a partir del primer lunes de abril, 2 de la tarde y 9 de la mañana. En el informativo. Bueno, el rescate de la línea venezolana con 53 millones en una compañía que solo tenía un avión, posiblemente dentro de la trama Coldo. Álvaro García Ortiz, esto lo sabéis, ¿verdad?, premia a la fiscal que logró que se archivara el rescate de Plus Ultra. María Luisa Job solicitó en varias ocasiones que se archivase la causa. Y como premio, pues nombrada por el señor García Ortiz. Pero bueno, yo vuelvo a decir lo mismo que he repetido ya varias veces esta noche. Sí. A mí lo que me parece inconcebible que en un país que se autodefine como democrático, estas cosas haya una cantidad, no sé qué porcentaje de ciudadanos que las vean como normales. Es decir, que las vean como normales. Sí. Es lo peor, o sea, yo es que me he encontrado gente con este tipo de asuntos y gente, no estoy hablando de gente torpe o gente tonta, sino gente culta, gente con responsabilidad, triunfadora. Gente que dice, bueno, pues, al fin y al cabo, yo también hago favores, ¿no? Porque él no lo va a hacer. Es lo peor. O sea,
tengas un caso de corrupción o tengas 20. Lo peor es la normalización que hace el pueblo de la corrupción. De la corrupción. Porque eso, vale, igual no, como comentamos antes, igual no es una corrupción que tú puedas meter dentro de un tipo penal. Me da lo mismo, pero es corrupción moral, es corrupción de la digamos, la base elemental. Mira, que tiene que tener un cargo público, que es no hacer eso no solamente porque no sea delito, sino porque no debe. Pedro Sánchez no tiene ni idea de nada, pero es el factotum necesario para que los populismos son la degeneración del comunismo vía Gramsci, ¿vale? Y Gramsci fue el que dijo, señores, ya no se hacen las revoluciones con las armas, ni matando, ni cortando cuellos. Se hace con la educación. Se hace, y por eso lo que empezaron es a meter maestros, profesores universitarios, y si tú observas, pues ahí tiene la mayor parte de la extrema izquierda está ahí, ¿vale? Y eso es lo que está haciendo. Y ahora, la vuelta de tuerca es el populismo cutre tipo bolivariano, ¿vale? ¿Y en qué consiste ese populismo cateto y cutre? Pues en ir colocando a la gente no por sus méritos y capacidad, sino porque por afinidad, por amistad y por chalaneo. Y por eso estamos viendo que Iceta, que es un tío que bueno, que no tiene no ha ido ni a la universidad, bueno, no ha sido capaz de aprobar ni un curso en la universidad, que no sabe hacer ha sido ministro de Cultura, con lo cual imagínate lo que es el Ministerio de Cultura para la izquierda, y ahora es embajador. Cuando todos sabemos que, hombre, la carrera diplomática es una carrera equivalente casi a la de notario, registrador, lo que sea. Y sin embargo, tú pones a un tío que tiene el bachiller de embajador. Pero es que Ábalos, cuando el presidente lo destituyó, le pidió ser embajador en un país sudamericano. Él prefería Colombia o Costa Rica. Perdón, o República Dominicana, que allí tiene chalés a 250.000 euros en primera línea de playa, ¿vale? Y ahora uno entiende ese populismo cateto y cutre. O sea, al final, bueno, estamos viendo, ¿no? El chofer de Pedro Sánchez ha tenido dos choferes. Uno es el secretario de organización actual del PSOE y es el que ha negociado con Jun la ley de amnistía. Este tampoco ha pasado por la universidad. No, tampoco. Este tampoco, ¿eh? Vale, no. Santos Cerdán. El otro chofer ha sido presidente de Renfe. Ha sido presidente de Renfe, ¿eh? Que no te vayas a creer. No. Cuando ya le ha dicho a Santos Cerdán ese es el tercer como no se afanen en que la cosa acabe bien para él, que va a acabar con él. Es decir, viendo lo que hace el fiscal general del Estado, no un fiscal, sino el fiscal general del Estado, ¿alguien realmente tiene alguna duda de cómo van a terminar los procedimientos de corrupción en los cuales está inmerso el partido que ha situado a esa persona ahí? Y me da igual que sea del PP o sea del PSOE. O sea, ¿alguien realmente a estas alturas, por mucho que apoye al gobierno en su fuero interno, es tan ingenuo como para pensar que la Fiscalía va a ser objetiva? Y esto en descargo de los fiscales honrados que sí quieren hacer su trabajo y que sufren muy duras presiones por parte de sus jefes para que aclimaten sus escritos de acusación o de solicitud de sobreseimiento. Van a tener que destituir al 40% de los fiscales. Hoy se ha constituido una asociación en la que están no solamente los fiscales, no solamente hay fiscales, la mayoría son fiscales, pero hay también funcionarios y tal, que para aportar datos en contra de la ley de amnistía. Esos fiscales ya están dando la cara, y a esos fiscales, por mucho que la fiscalía sea jerárquica, él no va a firmar, vale, pero no pueden destituir al 40% de los fiscales. El problema es cuando la gente son tan cobardes que solo da la cara a uno y le cortan la cabeza. Pero cuando dan la cara al 40% de la carrera fiscal, ya no le pueden cortar la cabeza al 40%. A quien tiene que cortarle la cabeza es al fiscal general del Estado. Y ahí es donde está en juego la cabeza de ese. Que además ha estado cuestionado por los propios compañeros hace 4 días. Lo que se va a producir es una sublevación de la fiscalía, del cuerpo de fiscales a nivel nacional, y eso va a ser... Dios te oiga, Luis. No, eso se está produciendo. Yo te digo... Algunos no lo sabrán, pero hoy se ha constituido una asociación en la que más de la mitad son fiscales. Bueno, vamos a dar paso a
otra información. Para cerrar el caso Koldo, para terminar con un nuevo caso de la Corrupsoe, la policía investiga un sobrecoste de 21 millones de euros en un contrato de respiradores que Illa, el exministro de Sanidad, adjudicó en la pandemia. Este caso abre al gobierno y le abre al gobierno un nuevo frente paralelo a la trama de mordidas que comenzó con José Luis Ábalos y que ya afecta a varios ministros. Esta noticia también es nueva, es de esta mañana. O sea, y nos vamos a enterar de más cositas. Bueno, hablamos de otra cosa, agricultura, cerramos la Corrupsoe y abrimos la agricultura. Eligio, sí. Que la polémica. Oye, hay muchas empresas, por cierto, ¿no? En Marruecos con capital español. Efectivamente. Que son las que también traen frutas y hortalizas para Europa. Pero no solamente agrícolas, tanto agrícolas, pesquera y ganadera. Entonces eso se abrió desde que entramos en la Unión Europea en 1987. Bueno, pues se crearon las sociedades mixtas como una alternativa a problemas que había en aquella época. Y prácticamente en la agricultura, si no recuerdo mal, son el 30% en Marruecos y un 50% en el sector pesquero. Entonces, la movida que se está levantando desde el 6 de febrero y tal, pues yo, y hablando rápido, es un escupitajo hacia arriba que nos va a caer encima. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es que se está frenando las importaciones de empresas españolas. Es que al final nos han invitado a irnos, eran soluciones, además tenemos la obligación, esas sociedades mixtas acércate al micrófono, están obligadas a comercializar su producción en Europa y ahora vemos en la prensa que quieren cortar todas las importaciones de todos los productos, y nos están etiquetando de extranjeros cuando no lo somos. ¿Y cultivan en las mismas condiciones que el agricultor de Palos o de Moguero de Lucena? Sí, ¿las exigencias son las mismas en Marruecos, por ejemplo? Efectivamente, vamos a ver, inicialmente cuando nosotros entramos en la Unión Europea, lo que se hizo es una armonización o homologación de las legislaciones y procedimientos de seguridad alimentaria en cada uno de los países terceros. Entonces es a nivel de país y después cada empresa tiene su código para poder importar a la Unión Europea. Entonces, y cumplen con todos los requisitos. Hay unos problemas, no son problemas, son realidades. Vamos a ver, estamos en un mundo globalizado. Hay productos fitosanitarios, incluso, y ahora os voy a poner un ejemplo que seguro que don Antonio lo conoce. El polvo, el melacide, que con el que se trata el pescado, no está operativo, no se puede comercializar con esos productos en Europa, pero sí en Estados Unidos y en el resto del mundo. Entonces hay una confrontación con el tema de los productos. O sea, tú no puedes exigir a un país ni a productores que se limiten a tener sus plantaciones nada más que para la Unión Europea, porque primeramente habría que garantizarle la comercialización. Pero todos los productos, delincuentes siempre hay, corrupción siempre hay. O sea, hay gente que infringen las normas, pero no es yo defiendo los productos marroquíes en su momento. Ahora, aquí nadie pone el punto en la llaga. ¿Cómo ha entrado fresas contaminadas con hepatitis A por los controles sanitarios de frontera? Sí. ¿Y porque el deber es que antes de entrar se hagan los análisis. Lo que no es normal es que se tarde 14 días con productos perecederos. Correcto. O sea, un producto perecedero tiene que ser 24 horas. Si no, ¿quién indemniza al importador? Claro. Caracol, ¿le tienes que hacer alguna pregunta a Eligio? Bueno, quería hacerte una pregunta porque no sé si yo estoy en lo cierto o no. Yo conozco el sector desde el año 87, ¿entendés? Y además tengo amigos de mi pueblo
que ya en el 88, 89 tenían plantaciones en Marruecos. Pero yo estoy de acuerdo en una cosa que tú has dicho, es decir, que hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor es una trampa la que se nos está poniendo a nosotros y ya yo en el último programa que estuve aquí, yo dije, mucho cuidado, yo soy liberal y yo eso de prohibir que entren productos de otro sitio, eso es un arma que carga el diablo. Porque, por ejemplo, hay una cosa que la gente, y eso quiero yo que me lo ratifique o no sabe, cuando aquí se inicia el tema del fresón, la mayor parte de las plantas o el copyright venía de California, de Estados Unidos, y después algunos de Israel. Pero hoy día España es y Huelva es la primera potencia en I+D+I en el tema de fresón, de arándano y demás. Y la mayor parte de esos países que compiten con nosotros utilizan plantas que nosotros les vendemos, por ejemplo en Egipto y por ejemplo en Marruecos. Por lo tanto, si tú le cierras, que sepa que también estamos perdiendo muchos puestos de trabajo en Segovia, en Guadalajara, que es donde las propias empresas de Huelva tienen los plantones. Bueno, no, es que digo, allí es donde normalmente se hacen los plantones, pero la mayor parte de la propiedad de aquellas plantas son empresas de aquí de Huelva, que son los que perciben el I+D+, el copyright, vamos. Entonces, eso es lo que yo quería aportar y que tú me ratificaras si efectivamente es así o no. Sí, es así, estoy diciendo que es así. Además, ya te digo, o sea, aquí hay grandes empresas que están creando continuamente nuevas variantes de plantas. No, yo creo que estamos, como en tantos otros temas, ante un problema estructural, donde chocan legislaciones diferentes para el mismo tema, dependiendo de los países, cuando el mercado es global. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo que irme otra vez a la Unión Europea. Europa quiere eliminar a España de un determinado concepto de mercado del que hemos vivido toda la vida. Agricultura y pesca. Correcto. Con lo cual, nosotros pasamos a ser el sur de Europa, porque a los italianos, a los griegos les pasa 3/4 de lo mismo que nosotros. Entonces, para mí el problema es eso. Primero, de unificación de legislación y segundo, de operatividad. Yo no entiendo mucho de estas cosas, pero hay cosas que uno oye o que lee. Aquí en Huelva, si nos queremos tomar una piña de postre en una determinada época, ¿de dónde la tenemos que traer? De Sudáfrica o de América. Así que No, es que hay que puntualizar una cosa. O sea, nosotros, Europa, tiene una legislación de seguridad sanitaria de las más duras que hay. O sea, aquí no es algo como se dice, no, España, no, es la legislación europea y se rige para todos los países que están dentro. Y es de lo más... aquí yo pongo siempre la llaga. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo en fronteras? Porque eso no depende de la Junta de Andalucía. Eso no depende de ninguna comunidad. Depende de Exteriores, de Sanidad Exterior. O sea, algo tendrá que decir el Ministerio de Sanidad Exterior, ¿no? Es que a raíz de eso que tú estás comentando, más que una reflexión, yo quisiera hacerte una pregunta. Se ha esgrimido por parte de determinados sectores, de agricultores, afines además, e incluso quienes han intentado de alguna manera enarbolar esas reivindicaciones. Se han hablado mucho de la competencia desleal de otros productos. Yo te pregunto, ¿qué de verdad hay en eso? ¿Y en qué medida se puede entender que eso exista o no exista en absoluto? Y es una percepción errónea. No, yo no entiendo. Mira, vamos al hilo también de lo que decía don Antonio. En 1987 entramos en la Unión Europea. La costumbre. Entramos en la Unión Europea. Yo en esa época pues tenía 20 y pocos años. Y bueno, pues mi familia siempre en el sector, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo en el sector pesquero. Pues yo voy a entrar en el sector con una ilusión tremenda. Me dice, oye, mira, que van había una reunión del director general de pesca y venía también Felipe González. En la Caja Rural, en el salón de la Caja Rural. Coño, pues, al final era, pues, vamos a intentar pues fabricar barcos y tal. Y lo primero que me dice, mire,
al hilo de esto, que si tú me presentas un proyecto para construir un barco de 200, 300 toneladas que dé puestos de trabajo directos de 20 a 20 personas, te quedas sin proyectos. O sea, no te lo voy a autorizar. Si me viene un marinero para dar empleo a uno, o a dos, se lo autorizo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer entonces los armadores en aquel momento? Al final se crea, hay que salir al exterior, la globalización. Y hay quien tiene fuerza y espíritu y se va al exterior, que es un riesgo importantísimo en aquella época, y bueno, y nos la jugamos. Hay otros que prefirieron quedarse, cobrar subvenciones, pero aquí alguien se olvidó de decir que las subvenciones de armonización socioeconómica por entrar en la Unión Europea se acababa. Y es lo que ha pasado. A partir de ahí se acaba la pela, a partir en el siglo XXI, coincidiendo con la entrada de otros países del este, que empiezan a cobrar dinero. Nosotros nos convertimos de tener una balanza positiva en ingresos de ayuda a ser negativa, a poner dinero. Ya no hay subvenciones. O sea, al final es que nos han invitado a irnos. Y voy también por lo que él dice. O sea, es que nos han invitado a irnos. O sea, la gran flota pesquera onubense y española, ¿dónde está? Porque tú te vas al puerto y no hay ni un barco. No ves barco ya como antaño. O sea, antes antes había 2, 3, 4 abarloados unos a otros. O sea, y entonces, ¿dónde están? Pues están en esos países. En África. En África. Los puertos africanos. En los puertos africanos. Yo creo que, como he dicho antes, para mí, dentro de mi ignorancia, es un tema estructural, organizativo y de controles. Lo que no puede haber es un desequilibrio, que yo creo que es un poco el fundamento de la movida que hay, desequilibrio entre la exigencia para el que está aquí dentro y la exigencia al de fuera, porque en el punto aduanero, que lo has citado tú, por ahí quepa de todo. Es el mismo. Sí, o sea, sí, pero cabe de todo, por lo visto. Me bloquearon, hace unos años, un cargamento de 60 toneladas de marisco. Lo descargo en las cámaras que teníamos aquí en el puerto, y bueno, pues me dicen, no porque estuviera con exactamente, sino porque estaba mal el etiquetado, simplemente, y me lo hacen sacar de España, retornar al país de origen, y somos sociedades mixtas y tener que volver otra vez para reetiquetarlo. O sea, la legislación es la misma. El problema que hay aquí es que no se está llevando a cabo los controles. Eso es lo que falla, ¿no? Los controles sanitarios. De la misma, falla. ¿no? Vale. Y hay algo más importante, y yo voy a tirarla, que va a ser gorda. Vamos a ver, aquí se ha denunciado el tema de las fresas con hepatitis, porque hay una lista donde todos los que se la van subiendo los controles aduaneros. ¿Por qué saca la de Huelva? ¿Quién lo hace? Asabac, creo que es, o Asaja, Valencia. ¿Por qué no saca la de Huelva y no saca otra que había en la lista de la Comunidad Valenciana? Ten cuidado, porque nosotros somos competencia también, interna, que a nosotros también nos tiraban fresas y naranjas en la frontera de Francia. Es que lo que han hecho estas 2 semanas anteriores, nos han tirado, o sea, el precio, o sea, yo me encontré en el supermercado, la gente mirando la etiqueta a ver de dónde venía. Sí. O sea, nos han tirado el precio en plena campaña. Yo quería aportar una cosa, porque a una pregunta que ha lanzado antes Antonio, cuando dice, bueno, es que nos quieren quitar
de lo que tradicionalmente hemos vivido, ¿vale? A veces es bueno, a veces no, siempre es bueno conocer la historia. El problema de España es que nunca ha estado preocupado de lo que tenía que estar. Y me explico. La primera revolución industrial, siglo XVIII, ¿vale? La de la máquina de vapor, nace en Escocia, como casi todas estas cosas, y se establece, sobre todo Inglaterra y Francia, los que se distribuyen el ser puntero de la tecnología, de todo esto, y nosotros mientras que estábamos pues peleándonos en las colonias, con los catalanes ya entonces, ¿no? El de esto de Nueva Planta, de los Borbones, en fin. La segunda revolución industrial, la de la electricidad, siglo XIX, ahí ya Alemania dice, yo quiero mi cuota, que luego le costó bastante en las dos guerras mundiales, ¿vale? Pero España, ¿en qué estaba? Pues a lo suyo, ¿no? Con la depresión, porque habíamos perdido Cuba, Puerto Rico, no sé cuánto. Entonces, nosotros siempre hemos estado a otra cosa. Luego han venido ya dos revoluciones más y ahora estamos ya en la quinta, que es la de la inteligencia artificial, y ahora estamos nosotros criticando la inteligencia artificial en vez de ponernos al frente. Es decir, a lo que me refiero, aunque parezca que me salgo del tema, es que nosotros no tenemos que esperar que los demás nos digan lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que estar es en donde se negocia el futuro de la economía europea. Ahí tenemos que estar nosotros, pero en igualdad de condiciones. Al hilo de esto, claro. Astilleros. Los astilleros españoles siempre han sido los segundos del mundo. Después de Noruega y Japón, los terceros. Y Huelva era de los que tenía el astillero de Huelva privado, el más antiguo. El más antiguo. ¿Dónde están los astilleros de Sevilla? ¿Dónde está el astillero de Huelva? O sea, ¿dónde está? O sea, los del norte se han ido cargando los astilleros. ¿Por qué? Pues porque la Unión Europea o alguien en la Unión Europea ha decidido que la construcción naval la lleve Francia y Alemania, que han hecho un consorcio para poder coger todo lo que es astillero. Eso es así. ¿Y sabe quién lo llevaba de mano? El Partido Socialista. Claro, es que no nos olvidemos de la gran revolución industrial que hizo en España el señor Solchaga. A raíz del año 86, desmanteló toda la industria. A España se le admite en la Unión Europea porque se le exige a desmantelar los altos hornos del Mediterráneo, las minas, los altos hornos del norte. Es que todo. Te quiero preguntar, Eligio, tú como operador de mercado, ¿qué modificarías de la legislación europea? Es decir, a grandes rasgos. Mira, ¿qué elementos destacarías? Lo primero es que dejaría que tomaran las decisiones gente que entienda. Entonces, ni los asesores, ni los políticos. Mira, yo ya te he comentado, yo soy del sector pesquero, me he llevado 10 años en África, me he recorrido toda África, he hecho muchísimas, más de 100 sociedades mixtas a nivel pesquero, abanderamientos, y bueno, ¿cómo es? O sea, hay varios tipos de pesca, la pesca del atún, la pesca pelágica, la de cefalópodo, la del marisco, la gamba y tal. Bueno, ¿cómo puedes tú dar licencias? O sea, se firman los acuerdos por parte de la Unión Europea por asesores españoles, entre otros, que diga que un barco pesquero que se dedica, que tiene licencia exclusiva de marisco, tiene que entregar un 20% de pescado. Le estás diciendo que cometas una ilegalidad o que te busques la vida. Así me he tirado yo 10 años buscándome la vida. Correcto. Bueno. Es que decías tú, Luis, antes, en tu extracto histórico, digamos, cuando empiezan la revolución industrial en Escocia y todo esto, nosotros somos ya un país decadente. Y ya en el siglo XIX y finales del XIX, ni te cuento, y en el XX, bueno, y esto que no hemos tenido participación directa en ninguna guerra mundial. Si la llegamos a tener, estamos nosotros ahora mismo no sé dónde. Entonces,
él ha dicho antes algo que para mí es consubstancial a la condición y al carácter de los españoles. Los españoles somos cainistas por propia naturaleza. Dice, la hepatitis A la denuncian en Valencia, pero denuncian a los de Huelva. Ese es nuestro problema, claro, que nunca hemos tenido conciencia, desde esta decadencia, conciencia de país, conciencia de concepto de nación, en una palabra, ¿no? Y bueno, todos conocemos la famosa frase de Bismarck, ¿no? Cuando decía España tiene que ser el país más potente lleva 200 del mundo, años tratando que lleva de 200 años queriéndose destruir, no lo consigue. Es que el gran pecado que tiene España, creo que el peor de todos con diferencia, es la envidia. Es decir, el cainismo. cuando nosotros hablamos de igualdad, no hablamos de repartir equitativamente los recursos y la riqueza. Hablamos de igualación hacia abajo para que todo el mundo sea igual de miserable. Lo que odian muchos españoles, no todos, pero muchos sí, es la prosperidad. Que el vecino prospere y le vaya un pelín mejor que ti es algo insoportable. Sí, correcto. Ya te vas a buscar tú las habichuelas eso, para que esa persona caiga. Por eso quizás hemos sido un país tan católico, porque hemos llevado a rajatabla lo de que es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Yo voy a sacar un tema, yo con mi actividad con el tema de sucesiones, vamos a ver, ahí he demostrado, o sea, una persona, o sea, somos tres, de Huelva, de Cádiz, Sevilla y Huelva. Yo fundo esto solo, una noche de cabreo tras el fallecimiento de mi padre. Y cojo y con dos me pongo al frente. Y hemos conseguido el mayor cambio fiscal en España. Hemos estado reunidos, yo he estado reunido con casi todos los presidentes autonómicos. Yo 20 y tantas manifestaciones. Esto es un mensaje no solo sobre el impuesto de sucesiones, para todos. La gente, si quiere cambiar esto, se puede cambiar desde la sociedad civil, porque yo lo he hecho. Se necesita el apoyo de los partidos políticos y desde aquí lanzo un aplauso al Partido Popular porque ha sido el que me ha ayudado. Pero desde la sociedad civil se pueden hacer las cosas, lo que hay que tener son ganas de hacerlas. Perdona, nada más. Una pregunta nada más. ¿Existe la sociedad civil en España? Sí, hay. Sí. Bueno, vamos a terminar con eso, precisamente. A muchos políticos le da alergia que exista, en el norte de España sí que existe. En el norte de España y en Cataluña también. Pero sociedad civil como contrapeso de las barbaridades de la política... No podemos decir que existe. La primera manifestación contra Pedro Sánchez, tengo el orgullo que fui yo el que se la monté, con 20 y tantas mil personas, con un tío de Huelva, claro, pero perdía por ahí. Pero es que la sociedad civil tenemos que contar no solo con el riesgo empresarial. Bueno, vamos a ir concluyendo. Y las sociedades científicas, los colegios... profesionales. Los tú partidos estás políticos preguntando para acabar con la sociedad adecuadamente. civil lo que hacen es crear asociaciones interpuestas para eliminarlas, para contaminarlas. Porque Andalucía ha tenido una tradición que curiosamente a muchos le puede sonar un poco extraño lo que yo voy a decir, una tradición anarquista. Sí. Es decir, Andalucía siempre ha sido anarquista. Aquí hemos tenido casas viejas, hemos tenido... Te iba a decir ahora mismo, pero fíjate... La mayor parte... ¿Quién forma la matanza de casas viejas? Ya, por supuesto, el Partido Socialista. Bueno, Azaña es el que manda que lo reconoce, a matar a 6 dedos. Exacto. A 6 dedos y toda su familia dentro de una choza. Claro. Pero a lo que yo voy es que por eso aquí no existe la sociedad civil. Contrariamente, nosotros solamente sabemos hacer revoluciones. Cuando nos vemos muy oprimidos, ya con el agua al cuello, entonces salimos a la calle y cortamos el cuello a todo el que nos vamos encontrando por ahí. Ese es el problema de Andalucía. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. Una puntualización, Paco, si me permite, a lo que acaba de comentar Luis, con respecto a la sociedad civil y respondiendo un poco a lo que tú acabas de lanzar, yo creo que sí existe. Pero ¿cuál es el problema? Que está acostumbrada a la instrumentalización vejatoria que han hecho los partidos políticos de ella. Es decir, cuando hay cualquier tipo de movimiento social
espontáneo que es lo que hacen los partidos políticos. Crean grupos, crean asociaciones, crean instrumentos para infiltrarlos, para convertirlos en lo suyo y vaciarla de significado, con lo cual la sociedad política existe o subsiste, por mejor decir, en contraposición a los partidos políticos. Es al gran partido político al que no le interesa que haya sociedad civil, porque sabe que no tiene el monopolio del poder. Por eso se cargaron a Mario Conde. Pero tú sabes quién tiene el cum laude en eso, el Partido Socialista. El Partido Socialista protege a su gente y apoya. La derecha tiene miedo. Sí. Hombre, Necesita. no en vano ha sobrevivido 144 años. Suscribo. Bueno, Porque la oposición carece de esa malicia, de la astucia implacable que tiene el animal político de raza. Eso no la tienen ellos. Por eso al final siempre van a ser los eternos opositores. Pero no el opositor per se, sino el que se conforma con estar en la oposición porque políticamente hablando es lo más cómodo, ¿verdad? La oposición, en mi menos opinión, riesgo, lo que menos riesgo entraña. y yo lo sufrí en una época determinada de mi vida. La oposición tiene que tener dos elementos básicos: inteligencia y contundencia. Si no actúas con inteligencia, el otro te ganará siempre la partida. Y si no tienes contundencia argumental y formal en el debate político, terminarán riéndose de ti. bueno, Por tanto, vamos a ir terminando. Hay un mensaje ahí, lo voy a leer. Los intereses de algunas cooperativas de Huelva en Marruecos son muchos, cultivan a bajo precio en Marruecos y las traen a Huelva cambiándole el etiquetado, y si los cogen la multa es de 300 euros. ¿Esto es verdad o no? Eligio, no es así. Vale, perfecto. Bueno, vamos con el impuesto de sucesiones y ya terminando, muy breve, nos quedan 5 minutitos. Lo del piso del tío, que hay un señor aquí que te está esperando desde el principio. Voy a poner un ejemplo casero, que cuando mis padres fallezcan, que tarde mucho tiempo, que tienen un piso en la Hispanidad y pase a nombre de los hijos, ¿tenemos que pagar algo, sí o no? Si hasta 1 millón de euros no tienes que pagar Bueno, no absolutamente vale un nada. piso en la Hispanidad 1 millón de euros. No, pero bueno, si la herencia, la masa de vida suma 1 millón de euros, no tienes que pagar. Para el grupo 1 y 2, que son línea directa. A partir de 1 millón hacia adelante pagas el 1%. Bien. Y este mismo impuesto, cuando estaba gobernando el PSOE en Andalucía, si yo heredaba el piso de mi padre en la Hispanidad, ¿cuánto tenía que pagar, por ejemplo? Arruinado. Pongamos que el piso vale 50.000 euros. Vamos, habría que hacer cálculos y tal, pero vamos, se puede llegar a pagar hasta el 89% de lo que heredes, Qué barbaridad, que es muy fuerte. qué barbaridad. Qué saqueo, un atraco. Tú date cuenta, mira, para que tú veas cómo vas. 5.000 euros, son 5.000 euros, sabemos lo que podemos comprar, lo que no podemos comprar. Para el Estado, dice que para padres e hijos, 5.000 euros son 5.000 euros. Pero si yo heredo de mi tío, los 5.000 euros, fíjate lo que te estoy diciendo, se convierten en 7.500 euros. Qué barbaridad. Pero es que si lo hereda la que ha estado toda la vida, la yaya que ha estado toda la vida, lo que vale 5.000 se convierte en 10.000 euros. Qué saqueo, Dios. O sea, eso hay que exterminarlo. Pero total, es que no se debería pagar nada por heredar. Herede yo 1 millón o herede unas tierras de mi padre que valen 300 millones de euros. Exactamente. Mi padre muere y eso pasa a mi poder. Yo no tendría que pagar absolutamente nada, 0 euros. Efectivamente. Eso, hay que pelear por eso. Es que ya lo has Es que cotizado hay que pelear previamente. por eso. Date Por eso. cuenta Eligio. Es una que doble imposición. Todos los años, Sí. nosotros, hasta, si no recuerdo mal, hasta julio, todo lo que ganamos, cada españolito, es para pagar impuestos. Todos los años. El 70% de lo que ganamos en nuestra vida se paga, es para pagar impuestos. Y después, cuando te mueres, te pega otro hachazo. Y listo. Para que el Tito Berni y los coldos de compañía se lo gasten en prostitutas Tal y cual. en cocaína, ¿no? Tal Y cual. lo de los seres, estos que se iban de juerga, con los impuestos que pagamos a lo largo de nuestra vida. En el 2018, el Partido Popular, presentamos con ellos pues la derogación del impuesto de sucesiones en el Senado. Pero yo no sé qué arte tiene este Pedro Sánchez que no la quitó.
Con acuerdos. Bueno, pues alguna cosita más que quieras añadir, Pablo, algo que estamos ya fuera de tiempo. Pues nada, a mí lo único que me resta es decir que creo que el programa ha sido lo suficientemente completo para dar a entender a cualquiera que se acerque a escucharlo cuál es el auténtico golferío del funcionamiento del Estado. Es decir, yo no digo que la gente pierda la ilusión y pierda la confianza en las instituciones, pero desde luego cada día las instituciones lo ponen más complicado. Confío en la justicia, sigo confiando en los jueces honestos y honrados. Aunque si nos vamos al Constitucional, mejor no pasar por allí. Para aseverar esto que estoy diciendo. Menos, Paco. Que es lamentable, ¿eh? Que de los 5 que estamos aquí, ninguno confiemos en el Constitucional, cuando debería ser nuestra garantía. Oye, confiamos en el Constitucional para que tumbe esta ley de amnistía. Sin embargo, es que no lo contemplamos. Pasamos del Constitucional por la puerta, miramos y seguimos hacia Europa para que nos defienda. Si este país, Paco, funcionase como tiene que funcionar, lo daríamos por hecho. Claro. Pero no, es que, o sea, lo dudamos. Y algunos ya directamente, entre los cuales me incluyo, yo creo que el propio Tribunal Constitucional, al final, si sigue controlado por el poder político como está hasta ahora, ya se buscará alguna forma de hacer la piola con eso. Ojalá me equivoque, o sea, ojalá pueda estar aquí dentro de meses o de un año del tiempo que sea y decir, reconozco que me equivoqué con el Tribunal Constitucional. Pero si no es así, es que ya automáticamente el último vaya a dar de confianza en lo que a mí respecta hacia la justicia, se evaporaría. Bueno, en todo caso, cuando se apruebe la ley el jueves, el Partido Popular va a ir al Constitucional, que esto tiene que hacerlo, claro. Mira que si nos sorprende con de Pumpido y tumba la ley, qué sorpresa sería para todos, ¿verdad? Hacemos una fiesta aquí, Paco. Sí. ¿Tú crees? Podría pasar eso, ¿no? A ver si nos sorprende Conde Pumpido y tenemos que salir aquí en el programa. Oye, me equivoqué, señor Conde Pumpido, le pido 1000 perdones porque ha hecho usted bien en tumbar esta ley y calificarla como anticonstitucional. El condado de Pumpido es inasequible al desaliento. Bueno. Por ahí no hay nada que hacer. Bueno, absolutamente nada. Yo confío en la justicia, sin duda. Confío en los problemas políticos que tenemos entre manos, más en la justicia europea que no en la Unión Europea. Y lo único que pido, bueno, aparte de haberme resultado muy agradable encontrarme con Eligio, lo que pido es que el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, sea lo suficientemente claro y despejado para no tener que aguantar lo que tú planteabas antes, la escuela de Frankfurt, Gramsci y todo esto, una sociedad mal educada, no en el sentido educacional básico, sino mal educada culturalmente, en la que el conocimiento, el mérito, el trabajo, la convivencia estén perdidas. Bueno, el jueves se vota. Aprovechando, me vas a permitir una cosa, quiero hacer un reconocimiento a don Antonio, al doctor. Y os voy a contar, o sea, mi hijo con 10 años cae con leucemia y, bueno, la vida se da de... ¿Ah, sí? Uf, qué enfermedad más mala y que me alegro. Y está el niño ya mayorcito y... Sí. Ya, gracias a Dios. Bueno, ahora me he acordado por la parte contraria de mi vecino, que también lo trató, pero ese chaval no pudo salvar la vida. ¿Cómo se llama? Dios mío. Lo trató también. Si me dice el nombre me acuerdo. Sí, el hombre... Ambrosio, chaval, vecino que... estaba conmigo. Ambrosio que perdió la vida, chaval. Bueno, que el jueves se vota la ley de amnistía. Bueno, vamos a ver qué votará el exalcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y qué van a votar los diputados de Paje, que por cierto el otro día me plagió lo que yo digo de Paje normalmente, que es anti-Sánchez cuando habla, pero es sanchista cuando vota. Y le dijeron lo mismo el segundo de a bordo del Congreso, el que está por detrás de Armengo, no recuerdo ahora mismo su nombre. Dice, sí, Sánchez habla mucho por fuera. Gómez de Celis. Digo, sí, Sánchez, García Paje, sí, habla mucho por fuera, pero después cuando llega aquí dentro del partido no dice absolutamente nada. O sea, que confirma lo que yo digo de García Paje. Es el más cínico de todo. Mucho hablar, pero poco actuar, y lo vamos a ver el jueves, a ver qué votan sus diputados de Castilla-La Mancha. Bueno, Faraco, mañana tenemos un artículo de opinión. ¿De qué vas a hablar mañana? Pues no lo sé. Yo ¿todavía no lo sabes? nunca sé de lo que voy a hablar hasta que no me siento
a escribir Mira, las ahí tiene notas. tema, lo que ha dicho las sobre notas. el impuesto de sucesiones, o lo que es lo mismo, el mayor saqueo legal que se le hace a los españoles. Un atraco. Yo, de otra forma, aunque no me lo hayas preguntado, lo que yo confío es que la ley de amnistía va a ser un bodrio, igual que la ley del solo sí es sí, pero elevado a la enésima potencia. Eso va a hacer que se enrede todo el asunto hasta límites insospechados. En ese enredo van a transcurrir los meses o años que dure esta legislatura, y tengo la esperanza de que antes de que se aplique definitivamente haya ganado las elecciones sin mayoría absoluta el Partido Popular y derogue la ley de amnistía. Y recalco lo de sin mayoría absoluta, porque si gana con mayoría absoluta no la derogaría. Faraco, tú que dije la pasada semana, sí, con las luces largas, viendo lo que podría pasar en el futuro, llega ese momento, gana Feijóo las elecciones, y yo creo que va a ocurrir, bueno, eso va a ocurrir, que vamos a ver en Cataluña lo mismo que vimos hace 5 años, contenedores quemados, escaparates rotos, coches quemados, carreteras cortadas. ¿Tú crees que va a ocurrir eso en Cataluña? No va a ocurrir. Creo que no. Sí. Yo creo que Vamos a sí, ver, lo vamos a ver en el tiempo. La rentabilidad... Y el Estado no tiene de momento defensa para... Pero las defensas se tienen que rearmar. Por eso yo te digo que mi preocupación sería que ganara Feijóo con mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque se van a dedicar a la vida contemplativa frente al PSOE y no van a hacer nada. Pero si necesitan el apoyo de otros partidos, en este caso Vox, todos sabéis a quién me estoy refiriendo, yo confío plenamente en que ese partido le va a poner como condición para respaldarlo que se rearme el Estado frente a todas esas barbaridades. Que además cambiar el código penal, habría que cambiarlo, modificarlo. Se obedezca, tanto ellos que dicen que confían más en las leyes de la Unión Europea, pues la ley europea dice que el delito de prevaricación tiene que tener mínimo 5 años y no 3 como ellos lo dejaron. Que lo cambiaron en el ejemplo, Código Penal precisamente. Hay que transponer también esa directiva europea a la legislación de española. Colonizar las instituciones. Por También supuesto. es lo que él citaba antes de Canal Sur y todo esto, ¿no? Y lo mismo que se han puesto tan de acuerdo rápidamente para modificar la Constitución en un par de ocasiones, que se pongan de acuerdo para eliminar los aforamientos. También sería porque me parece la mayor discriminación que existe. Bueno, es que es complicado porque te recuerdo que en el 2018 casi todos los partidos llevaban en sus programas electorales modificar la ley, el tema de la el aforamiento estrictamente leído e interpretado es anticonstitucional. Claro. El artículo 14 de la Constitución. Sí, pero además lo que han hecho, han prostituido el origen. En el origen, ¿para qué era? Para que una persona en su actividad política como representante del pueblo no pudiera ser acusado. ¿Por qué? Porque salía un tío a dar un discurso y cualquiera decía, pues ahora lo denuncio porque me ha insultado. Sí. Vale. Ahora luego eso se ha ido agrandando y ya se aplica a todo. Se ha convertido en un privilegio aristocrático. Claro, como ocurría en el antiguo régimen, en el cual cada estamento tenía su propia legislación y sus propios jueces. Es más, el tema de que el jefe de un gobierno pueda plantearse amnistías o indultos, eso es una reminiscencia absolutista. Del antiguo régimen. ¿Sí? Bueno, el absolutismo es lo que se llama en historia el antiguo régimen. Bueno, nos marchamos. Gracias a todos y gracias a Javi, que se encargó de la asistencia técnica el martes. Si no tenéis otra cosa más importante que hacer, os espero en Antena Huelva Radio a las 8 de la tarde y en Canal Luce Televisión miércoles 10 de la noche, con redifusión también el jueves a las 10 de la noche. Disfruten de lo que queda del día.